Estamos comenzando con la segunda parte de lo que habíamos estado viendo sobre la persona del Espíritu Santo. Repasamos un poquito la persona del Espíritu Santo que enseña, que busca en nuestro depósito aquello que nos fue revelado para potenciarlo y utilizarlo para la transformación de nuestra vida y de lo que nos rodea, porque tenemos el Espíritu en nosotros para ser transformados y tenemos el Espíritu sobre nosotros para poder llegar a otros y ser utilizados para la extensión del reino. Vimos cómo la persona del Espíritu Santo se identifica con nosotros y demuestra ser una persona debido al hecho de que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene la intención de testificar y de darnos convicción, de ser un ayudador, de ser alguien que consuela, de ser alguien que guía, de ser alguien que intercede por nosotros. Y dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nosotros podemos estar en situaciones donde realmente no saber qué decir, cómo hacer, pero el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que está en nuestro interior, el Espíritu que conoce lo profundo de nuestro ser, es el que le comunica al Padre lo que necesitamos, le comunica al Padre en el estado que nosotros estamos. Él es el que se comunica con un idioma que no puede ser interferido por las fuerzas espirituales, que va directamente al trono de Dios. Dice también en Apocalipsis 2:7 que el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu Santo exhorta a la iglesia, nos exhorta a nosotros, a cada uno en forma personal, pero también tiene un mensaje para la iglesia porque el Espíritu Santo es el que señorea sobre la iglesia. En nuestros tiempos de adoración y de alabanza, en la comunión, cuando rendimos culto a Dios juntos, es el mayor momento de gobierno del Espíritu Santo porque Él es el que señorea la iglesia, Él es el que aúna los espíritus, Él es el que trae la convicción de pecado, Él es el que exhorta, Él es el que alienta, es el que trae palabra profética, es el que nos guía, es el que inspira, es el que hace que la palabra de Dios se nos revele en la administración para transformación de nuestra vida. Y de la misma manera, el Espíritu Santo tiene una acción directa en todo lo que tiene que ver con la extensión del reino. Él es el que comisiona. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, que dice que atravesando Frigia, refiriéndose a Pablo, y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu conoce, el Espíritu sabe, el Espíritu busca a los que tienen hambre y sed de justicia y nos guía para que nosotros les alcancemos la palabra de Dios y les llevemos el reino para que ellos realmente sean aceptados por el Señor. ¿Qué es lo que nos da a nosotros certeza, afirmación, convicción? La persona del Espíritu. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, nosotros tenemos un testimonio en nuestro interior de aquel que hace posible que nosotros podamos tener fe. Pueden pasar muchas cosas, pueden convencernos filosóficamente de muchas cosas, pero el Espíritu da testimonio acerca de quién es Cristo y eso es lo que a nosotros nos sostiene, la fe. Este Espíritu, por ser persona, también tiene emociones, tiene sentimientos, se puede afectar, al Espíritu se le puede mentir,
En Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Ananías y Zafira no tenían ninguna necesidad de mentir. Ellos simplemente querían aparentar lo que no eran. Y mintieron y escondieron. Prometieron algo que no cumplieron. Y eso hizo de que ellos fueran disciplinados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad, es la que vino en lugar de Cristo para hacer y enseñar las mismas cosas que Él hizo. Ha sido enviado por el Padre, ha pedido el Hijo, y tiene una característica muy especial porque nos refiere Jesús en Mateo 12, 31 al 32, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esto es un versículo, un pasaje que ha traído ciertas controversias. Entonces aquí quisiera agregar un comentario. En este pasaje hay cosas que a muchos inquietan, pero la situación que estaba viviendo Jesús era de que Él era la revelación, era el misterio escondido que se mostraba de parte de Dios a los hombres, y fundamentalmente a los que eran espirituales o maestros de la ley o aquellos que estaban conduciendo espiritualmente al pueblo de Dios. Los fariseos difamaron al Espíritu Santo porque le atribuyeron al diablo, y lo hicieron en forma consciente, que la obra de Jesús era una obra satánica, y así cometieron un pecado que fue imperdonable. ¿Por qué? Porque su pecado no era una acción impulsiva o resultado de ignorancia, sino el resultado de una continua obstinación y rechazo de la verdad concerniente a Jesús. Y la obstinación en la Biblia aparece como idolatría, porque la obstinación dice, o hacen como yo digo o no se hace, es como yo digo o no es. Es algo que no da lugar a la revelación, no da lugar a que el Espíritu pueda obrar porque hay necedad. Era un pecado contra el conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ellos tenían una amplia evidencia de la verdad por las palabras y los hechos del Señor, pero también por el conocimiento de las profecías, de las Escrituras, de todo lo que había sido dicho con respecto a la venida del Señor. Y ellos escogieron deliberadamente insultar al Espíritu, porque al insultar las obras que Jesús hacía, estaban insultando al Espíritu, porque Jesús actuaba a través del Espíritu Santo. Entonces ellos perdieron el derecho de que sus vidas fueran ministradas por el Espíritu, y eso es lo que no les fue perdonado. Y no le es perdonado a ninguno de aquellos que le atribuyen al diablo las obras que Dios hace. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay momentos en la historia de la iglesia donde Dios irrumpe en manera diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que estamos esperando o a lo que a nosotros nos parece que debería ser o a lo que fue en otros tiempos, y eso hace de que critiquemos, cuestionemos y estemos dejando de lado y no reconociendo ni honrando la obra que Dios está haciendo en ese momento. Tenemos que entender que Dios no se repite, que Dios no hace fotocopias y que cuando Él irrumpe por el Espíritu, Él realmente desestabiliza todo el status quo que la iglesia pueda tener, porque Él sacude el árbol para que lo que es inconmovible caiga y lo conmovible solamente quede firme. Bueno, estamos viendo cómo el Espíritu Santo es una persona que se ocupa, una persona que se preocupa, una persona que forma,
una persona que enseña, una persona que nos conduce, una persona que es sensible a aquellas cosas en las cuales nosotros nos involucramos y es sensible a cuando nosotros le mentimos o empezamos a estar fuera de la voluntad de Dios. En esto yo puedo darles algún tipo de experiencia en el sentido de que hoy en día cómo se aplica cuando nosotros vemos que el blasfemar contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado, cuando vemos el caso de Zafira y Ananías siendo disciplinados y muriendo a causa de mentirle al Espíritu Santo, ¿cómo aplica eso en nuestros días? Pareciera que fue para ese momento. Yo creo que hay etapas diferentes en este sentido. Yo he visto a muchos hermanos mentir, a muchos apartarse, a muchos cometer pecados graves y poder ser restaurados, otros no, simplemente ellos decidieron seguir por el camino que más fácil les resultaba y terminaron arruinados y terminaron con situaciones realmente muy tristes, muy lamentables. Pero también yo creo que hay una diferencia cuando el proyecto es de Dios. Nosotros estamos viendo que aquí Dios está levantando la iglesia, Jesús está levantando la iglesia, se le envía el Espíritu Santo para que la iglesia sea edificada y es muy serio lo que Dios está produciendo como comunión, como compromiso, y ellos aparentan, ellos mienten, ellos están en contra del proyecto de transparencia, de luz, de limpieza espiritual, y son realmente juzgados por el Señor. Cuando nosotros estamos en un proyecto que es de Dios, cuando no es simplemente un proyecto y una idea de la iglesia o aquellas cosas que hacemos que son bien hechas, pero que no son algo que bajó del cielo, creo que se pasa por alto todas estas situaciones. Pero cuando hay un proyecto de Dios, cuando Dios es el que está moviendo las aguas, el juicio es fuerte. Y realmente yo he visto personas morir antes de tiempo y he visto personas caer en enfermedades muy graves y situaciones donde el diablo ganó espacio sobre sus vidas por haber intentado engañar al Espíritu Santo.